Al contrario, por ejemplo, lo que también me ha tocado vivir es que normalmente los pacientes de instituciones públicas son mucho más agradecidos que los de instituciones privadas. Simplemente con que el paciente llegue al consultorio del médico y el médico lo escuche, eso hace que el paciente se sienta mejor. No nada más el escuchar y ser empático con el paciente resultó en algo positivo y resolvió el problema, sino que pudo haber también ahorrado mucho tiempo y dinero. Pues muy bien, muchas gracias Marilena por estar con nosotros en uno de nuestros primeros eventos de conversaciones con médicos que ven a pacientes con enfermedades crónicas. Pero antes de empezar, me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, de quién eres, a qué te dedicas, etcétera. Bueno, hola Javier, buenas tardes. Bueno, soy Marilena Casein Huasco, soy cardióloga con subespecialidad en rehabilitación cardíaca. Bueno, yo estudié en la Universidad La Salle, de ahí fui a hacer el internado, iba en medicina interna y cardiología en el Hospital Español. Luego hice la subespecialidad en rehabilitación cardíaca en el Instituto de Cardio y actualmente trabajo en la Clínica Lomas Altas y en el Centro Médico ABC, en los dos observatorios Santa Fe. Mencionaste rehabilitación cardíaca. ¿Qué es eso de rehabilitación cardíaca? Yo pongo a hacer ejercicio a los pacientes que ya se infartaron, a los pacientes que tienen algún problema cardiovascular. Yo los pongo a hacer ejercicio porque está demostrado que hacer ejercicio les va a ayudar a mejorar toda su calidad y capacidad de vida. Disminuye la morbimortalidad. Y yo veo mucho paciente, pues me toca ver toda esa parte de los pacientes crónicos, degenerativos, como son, bueno, los cardiópatas, los infartados, los pacientes con insuficiencia cardíaca, los valvulares, pacientes que muchas veces ya no pueden ni caminar y pues yo trato de ayudarlos a que obviamente estén en mejores condiciones y que tengan sobre todo una mejor calidad de vida. Ah, claro. Ok, ok. Eso es interesante porque una de las cosas que he visto en la investigación que he hecho es el impacto que tiene la conexión del paciente con el médico en su calidad de vida, independientemente del beneficio clínico, en su calidad de vida. Y hay datos espectaculares. Por ejemplo, pacientes que son sometidos a una escucha empática con un médico o una enfermera entrenados en escuchar empáticamente, durante la sesión y días después de la sesión se activan centros en la corteza cerebral de satisfacción. O sea, independientemente de cómo esté la parte clínica, ¿no? Hay una satisfacción. En pacientes con enfermedades autoinmunes crónicas como enfermedad de Crohn, hay una reducción de los síntomas de la enfermedad simplemente por el paciente ser escuchado. Ahora, tú te formaste en una institución pública de un enorme reconocimiento en América Latina y el mundo, y ahora te dedicas a la consulta privada. ¿Ves alguna diferencia entre el acercamiento que hay en los pacientes en instituciones públicas y privadas? A ver, hay varias cosas. Por ejemplo, sí, normalmente en las instituciones, en todo lo que es la institución privada, se le da como más, más tiempo al paciente para que platique, se le escucha más, como que le dedicas a lo mejor más tiempo, porque a lo mejor tú puedes decidir cuántos pacientes ves en el día y Claro. estar más tiempo con cada paciente. Entonces, como que eso permite el que lo escuches más, a diferencia de la institución pública, en donde normalmente pues corres para ver al paciente, tienes 10 minutos para una consulta y al siguiente, entonces no te da el tiempo para estar obteniendo mayor información del paciente o para ver cómo se siente, ¿no? Para simplemente preguntarle cómo se siente. Muchas veces la presión está bien, ya la que sigue, ¿no? O sea, entonces como que se pierde mucho esa parte. Eso en el aspecto del médico hacia el paciente. Ok. Pero al contrario, por ejemplo, lo que también me ha tocado vivir es que normalmente los pacientes de instituciones públicas son mucho más agradecidos que los de instituciones privadas. Ah, qué interesante. Entonces, el paciente, por lo general, el paciente de la institución pública va y adora al médico, aunque el médico le dedique 5 minutos, pero el paciente ama a los médicos porque A lo sabe que mejor tiene menos expectativa de, sí, ¿no? y además como que reconocen o saben que gracias a los médicos están vivos. Y Claro. muchas veces a nivel privado, ¿no? O sea, como que, pues me vio porque era su obligación y ya me aguantó y ahí se quedó, ¿no? Entonces, esa parte también me ha tocado verla. O sea, no estoy diciendo que sea todos, pero Claro. sí, sí me tocó valorarlo mucho eso en el instituto,
en la parte de rehabilitación y acá, ¿no? Claro, no, tiene todo el sentido del mundo y es una observación muy, muy inusual, pero creo que tienes toda la razón. Y a lo mejor a mí, yo también me formé en cardiología como reumatólogo y creo que coincido contigo. Creo que coincido contigo. Ahora, tú ves a pacientes que tienen enfermedades crónicas muy serias, vamos, un infarto del miocardio, hipertensión pulmonar, son cosas que matan a la gente. Em, Tiene un impacto no nada más sobre su calidad de vida, sino sobre su propia longevidad. Tú sabes que yo fui también diagnosticado con un problema coronario y de repente te enfrentas por primera vez en tu vida a tu propia mortalidad, ¿no? ¿Has visto en tu práctica si al hablar con los pacientes, al dedicarles más tiempo, independientemente de la parte médica, el medicamento, el ejercicio, el simple hecho de escucharlos, tiene algún beneficio en cómo se sienten o en algún resultado clínico? Sí, mira, yo además, como me dedico precisamente a esta parte de lo de rehabilitación, a mí me toca ver a los pacientes 2 o 3 veces por semana durante 2, 3 meses seguidos. Entonces, el Ah, hecho claro. de yo estar en relación más cercana con el paciente, pues eso hace que pues platiquemos de muchas otras cosas, que me diga realmente cómo se siente, que muchas veces él pueda realmente, tiene el tiempo para explayarse y decir tal cual como si está deprimido, si no está deprimido, qué tanto le ha afectado. Y lo podemos platicar como que en una forma mucho más larga y como más entre amigos. Entonces, Claro. eso hace que los pacientes se sientan mucho mejor. Justo ahora que estuve en el europeo, eso decían, hubo una plática que así algo comentaron del paciente y el médico dijo tal cual, a ver, es simplemente con que el paciente llegue al consultorio del médico y el médico lo escuche, eso hace que el paciente se sienta mejor. Y está bien demostrado, o sea, sí, Está bien demostrado, sí, es el verdad. paciente se va a sentir mejor simplemente con que vaya al consultorio y lo escuche el médico. Entonces, si a eso además le agregas le expliques por qué tiene esto, te des el tiempo suficiente para hablar con el paciente, pues obviamente al paciente le va mucho mejor. O sea, a mí me tocó ver muchos pacientes después de COVID que venían a rehabilitarse y lo mismo, o sea, había pacientes que estaban súper asustados y vivían con una angustia de que me voy a morir. Claro. Y había, por ejemplo, un muchacho que le había dado COVID y después sentía disnea, todo el tiempo tenía disnea. Y el doctor lo había volteado de cabeza y no le había encontrado nada, entonces me lo mandó a rehabilitar. Y lo único que tenía era una crisis de ansiedad, tenía importantísima. Entonces, Claro, claro. igual yo estarle dando confianza de que podía hacer ejercicio, de que no le iba a pasar nada, ¡pum! De un día a otro se compuso, o sea, ya se le quitó toda la ansiedad y me dijo, no, ya me siento perfecto. Simplemente por hecho de él ver que podía hacer el ejercicio y demostrarle que su oxigenación estaba bien, que iba a estar bien, estarlo acompañando en ese proceso post-COVID, fue suficiente para que él se sintiera mejor. Ese es un gran ejemplo, ese es un gran ejemplo, pero además también es un ejemplo alarmante porque si lo piensas, ¿cuántos estudios a lo mejor el pobre hombre pasó por tomografía de tórax y espirometría y una serie de cosas y el problema era ansiedad, ¿no? Y me encanta tu ejemplo porque es un ejemplo excelente en el cual no nada más el escuchar y ser empático con el paciente resultó en algo positivo y resolvió el problema, sino que pudo haber también ahorrado mucho tiempo y dinero, ¿no? Si eso se hubiera, es un excelente ejemplo. Em, ¿Cómo? A lo mejor esta pregunta es más difícil y si no hay respuesta, no hay problema. Pero, ¿has visto algún tipo de resultado clínico en el cual el paciente se sienta, no nada más se sienta mejor o se calme la ansiedad, sino que hay a lo mejor algún tipo de indicador clínico, un mejor control de la presión arterial, oxigenación, lo que sea, cuando un paciente es escuchado por su médico, tiene una mejor relación con el médico, una mejor conexión? Digo, yo sé que esto es completamente anecdótico porque no hay muchos estudios al respecto, pero a lo mejor existe algún ejemplo en tu práctica. Pues es que, no sé, digo, lo que pasa es que, por ejemplo, normalmente a los pacientes cuando ingresan al programa les haces un cuestionario de calidad de vida Ok. y al final les vuelves a hacer otro examen, otro cuestionario de calidad de vida. Y obvio, todos mejoran muchísimo. Ujú. Entonces, obvio, si es porque una parte es por el ejercicio, que están haciendo ejercicio y que van sintiendo que va aumentando.
pero pues yo es totalmente, por ejemplo, mi relación así con los pacientes es totalmente personalizada y estoy con el paciente toda la hora que que está la sesión y es individual, no sé, estoy con paciente nada más con uno. Entonces, obviamente yo sé que es el ejercicio, pero también yo creo que parte importante es el sentirse escuchado, porque muchas veces te digo, no les da tiempo de hacer eso con el médico y a lo mejor llevan ya 6 meses de que tuvieron el infarto y cuando llegan, de todos modos, su calidad de vida o su calidad de vida en cuanto a cómo se sienten no sigue siendo tan buena a como cuando salen Claro. porque sí, yo siento que muchas veces porque están escuchados. Ahora, como tal, yo no he hecho estudios en respecto a eso, pero en rehabilitación cardíaca, la parte de psicología, por ejemplo, en el Instituto de Cardio, sí han hecho de cómo mejora la calidad de vida en el aspecto psicológico del paciente y obviamente eso es, te digo, sí es basado en el ejercicio, pero también en las pláticas que tienes con el paciente, porque eso es parte fundamental de la rehabilitación, ¿no? ¿Cómo, cómo abordas este aspecto ahorita que hablaste del aspecto psicológico? Y yo soy sujeto de eso, pero quiero oír tu respuesta. ¿Cómo abordas la parte del miedo? Cuando te dicen vas a tener un infarto, tienes este riesgo, tuviste un infarto y lo sobreviviste, pues sí, haces la rehabilitación, etcétera, pero ¿cómo abordas la parte del paciente que tiene miedo a morir? Eso no se mejora corriendo o tomando estatinas. ¿Cómo la abordas como cardiólogo? No, pero es que, digo, sí tiene que, ese tipo de pacientes que sí están empezando así, tiene que ser acompañamiento con psicología y con psiquiatría. Ok, Porque a fin de cuentas, bueno, sí, yo puedo estar mucho apoyándole y puedo decirle, pero pues, a fin de cuentas también necesitan un apoyo un poco, a lo mejor muchas veces inclusive están deprimidos y necesitan un apoyo también de ansiolítico o de antidepresivo también, pero sí tiene que ser un acompañamiento bien importante con esa parte también con psicología y con psiquiatría. Ahora, por ejemplo, a mí lo que me toca ver es el paciente que tiene los piquetitos después, por ejemplo, de que se infarta. Por ejemplo, en la noche se despiertan, porque si el infarto lo tuvo en la noche no pueden dormir porque les da ansiedad de que se van a volver a infartar. claro. Y o el típico que tiene piquetitos después. Entonces, eso es platicar con ellos, es explicarles, no, a ver, eso todo mundo los tenemos. Lo que pasa es que cuando tienes un problema cardíaco o cuando te han avisado de que tienes riesgo de infartarte, pues obviamente estás enfocado al 100% en eso. Claro, Y todo el tiempo estás pensando en eso, pero siempre tenemos esos piquetes. Lo que pasa es que el cerebro es sumamente inteligente y obviamente no les pone atención, si no nos volveríamos locos. Y claro, es- claro. pero cuando tienen un problema, está enfocado en eso. Pero pues les voy demostrando, simplemente, bueno, si con el ejercicio no tienen esas molestias, les digo, siempre un problema cardiovascular empieza en ejercicio, no en reposo. Si en ejercicio estás aguantando hacer 30 minutos a una carga fuerte, pues eso quiere decir que tu corazón está bien, ¿no? Entonces eso también les va ayudando, pero eso es evolución de semanas, ¿no? No es una sola Muy, sesión. muy buen punto. Sí, claro, claro, claro. Cuando ya viviste la experiencia, cualquier molestia aquí, el cerebro suena la alarma, ¿no? Claro. Total. Em, Hay un estudio chileno muy interesante. Bueno, antes de ir al estudio chileno, te quiero preguntar esto. Tú ves a los pacientes muy seguido, ¿no? Como dijiste, varias veces por semana porque los estás rehabilitando, etcétera. ¿Qué rol juega el médico tratante, el médico, como educador del paciente? ¿Qué tan importante es no solamente el tratarlo, sino el educarlo para que el paciente entienda su padecimiento? No, pues muy importante, o sea, ya, a ver, digo, yo también veo pacientes nada más de cardio, a los que cito exacto una vez al mes, una vez cada Claro, 3 meses, cada 6 meses. Y sí trato de esa parte de ser lo más empática con ellos, de tratar de ponerse uno en los zapatos del paciente, porque pues no es lo mismo el decirle, si te vas tienes una fracción de expulsión del 10% y ya no puedes hacer nada de tu vida, al decir, bueno, tienes una fracción de fracción de expulsión muy baja, pero con cierto tratamiento, actualmente hay muchísimas cosas y todo eso te puede ayudar y vamos a estar muy al pendiente y vamos a estar muy en contacto y cualquier duda que tengas me hablas, no importa el día que sea, la hora que sea, tú llámame si te sientes mal. el Todo paciente siente la calma, claro. es que ese acompañamiento es totalmente diferente y me lo han dicho los pacientes. Cuando yo les digo eso, me dicen, es que, doctora, y típico que ya habían ido a ver a alguien más, es que eso nunca me lo había dicho mi médico. Es que esa parte es que a mí yo le hablaba y nunca me contestaba. Algo que a mí digo, me agradecen mucho los pacientes porque trato siempre de hacerlo, es contestarles las llamadas inmediatamente. O si estoy ocupada, en cuanto me desocupo, les hablo siempre. Entonces, eso, y me lo han dicho, es que
esa parte, ¿cuántos médicos hay de que les hablas o les escribes? No, no está, quién sabe, no, en 2 semanas, ¿no? Y dicen, "¿Y si me muero?" O sea, cualquier cosa. Sí, la otra persona está con su miedo, claro, por Claro, supuesto. entonces, pero el simplemente que hablen contigo, el que tú les contestes, te digo, y ahora, por ejemplo, hasta con el WhatsApp, que no es lo máximo, pero hasta el que les digas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado? Ya con eso se sienten acompañados y eso hace, yo creo que gran parte de la diferencia. Sí, porque es la diferencia de tratar una enfermedad a tratar a una persona, a un Ujú. individuo en su complejidad y su integridad. Te decía que hay un estudio chileno que revisé de hace unos años en donde entrevistan a estudiantes de medicina, de odontología y de psicología y hasta qué punto ellos se sienten em, empáticos con los pacientes, ¿no? Y dicen, no, yo quiero estudiar medicina para servir a los demás, para ayudar. O sea, realmente hay un espíritu humanista y empático en los estudiantes de medicina, odontología y psicología. Y luego a esas mismas personas las siguen durante su carrera y ese efecto se reduce dramáticamente cuando termina la carrera, ¿no? A lo mejor estamos haciendo algo mal en las escuelas de medicina y no estamos formando esa parte bien. ¿Cuál sería tu consejo para un cardiólogo joven, un estudiante de medicina joven que está entrando en esta carrera en el aspecto de cuidar ese espíritu de servicio a la gente? Digo, yo creo que aquí el problema es que se va uno envolviendo en toda la tecnología y todas las cosas, todos los avances que tenemos. A ver, tú mismo lo sabes, antes al paciente te tardabas un chorro porque lo interrogabas, platicabas con él, hacías una historia clínica. Digo, antes, por ejemplo, que no había un eco, pues era con el estetoscopio y ponte a oírle y encuéntrale el soplo y encuéntrale esto y aquello. Ahora es, ay, el paciente se quejó de que tiene dolor, ah, pues hazle un eco, hazle una tomografía, hazle esto, hazle aquello. Ni siquiera se toman el tiempo de revisar a los pacientes. Yo lo veo solo en urgencias con los médicos jóvenes Ujú. que nada más ven el expediente previo, ya lo que vieron, eso, y ya ni siquiera interrogan al paciente, ya ni siquiera le preguntan qué es lo que los llevó ahí. Claro. Desgraciadamente eso va en aumento. Entonces, yo creo que sí es algo que se tiene que volver a retomar en la carrera y en la especialidad. O sea, volver a decir a los médicos que es importante. Digo, no sé si te acuerdas, había una película de un doctor que no me acuerdo cómo se llama, en donde el doctor era súper serio, súper seco, y igual no trataba a los pacientes por camas y ni los pelaba, y de repente le da cáncer. Y entonces, Sí, claro que me acuerdo, ya sé qué película. Y se hace todo sensible el hombre, sí, claro. exacto. Y él pone a todos los estudiantes a que actúen como pacientes. Sí, A mí la película yo creo que me dejó marcada siempre, porque es que es cierto, hasta que tú no estás del otro lado, no ves esa parte de los pacientes, ¿no? Y ves cómo te tratan y todo eso. Entonces, yo creo que sí habría que poner de alguna forma a los estudiantes o a los residentes, que es cuando empiezan a que vivieran algo así, o sea, no que se enfermen, pero como hacer ese tipo como práctica como lo que hizo este doctor, ¿no? Ponerlos a que vivan una semana como, o un día, aunque sea como pacientes, para que vean todo el proceso y vean lo mal que se puede uno sentir, lo mal que los pueden tratar, ¿no? Porque sí, claro. definitivamente algo está pasando que las generaciones, y no solamente en medicina, en todo, tú lo ves que ahora el trabajo, no, este trabajo no me gustó y lo dejan y esto. O sea, las generaciones están siendo poco empáticas y ahora con lo que pasó en COVID va a estar peor, porque la gente ya no interactúa, todo es por medio del teléfono, por mensajitos, ya ni siquiera hablan por teléfono, ¿no? Con alguien Sí, más. sí, 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 sí. Yo creo que va a través desde las bases, desde las escuelas básicas y la familia, ¿no? Ujú, ujú. Fíjate que a veces empiezo una conferencia con una fotografía es una pintura de la muerte de Luis XIV, ¿no? Luis XIV murió en 1715. Ni siquiera se sabía que existían las bacterias. O sea, vamos, la medicina era muy primitiva. No se entendía la biología de lo que le estaba pasando. Luis XIV murió de una trombosis de una vena, de la arteria femoral con gangrena y básicamente, seguramente un choque séptico, que es una muerte muy dramática, especialmente si no se le está haciendo nada al paciente. En la pintura hay tres médicos, ¿no? Viendo a Luis XIV morir. Y le pregunté a un grupo de 25 pacientes, ¿qué ofrecía ese médico? Porque si no curaba, ¿qué ofrecía? ¿Sabes cuál fue la respuesta número uno? La respuesta número uno de mis pacientes fue certeza. Y a lo mejor la certeza es, se va a morir, no hay nada que hacer, pero ya tiene certeza.
escucha, acompañamiento, etcétera. Yo creo que esto tiene que ver con lo que estás hablando de recuperar esa parte y ver al individuo completo y no nada más el resolver una enfermedad. Quiero ser respetuosa de tu tiempo. ¿Tienes algún mensaje final, antes de que colguemos? No, pues yo creo que eso que dices, ¿no? O sea, tratar de volver a ver esa parte de que no son enfermedades, son enfermos. Y valorar a la persona, no a la enfermedad como tal, ¿no? Yo creo que eso es así como que lo primordial que todo mundo deberíamos estar haciendo. Muchas gracias por tu tiempo, Elena. Te mando un abrazo con muchísimo agradecimiento. Gracias, igualmente.